Hola, buenos días, bienvenidos y gracias por participar en el seminario de hoy en el que realizaremos una introducción a la evaluación de riesgos emergentes agroalimentarios. Destacar que por las circunstancias actuales, creo que ahora a nuestro pesar ya somos expertos en temas relacionados con los riesgos emergentes biológicos, como es el caso de la actual pandemia de coronavirus y COVID-19. Como hemos visto, los riesgos emergentes se detectan o se pueden detectar con anticipación. Hace años que se conocía la existencia del riesgo de transferencia de virus zoonóticos de la familia de coronavirus a humanos. El riesgo emergente impacta cuando se manifiesta en la población y si no se ha gestionado en fases previas para estar preparados, por ejemplo, con medidas preventivas como simulaciones, gestión de recursos, desarrollo de prevacunas, etc., el impacto sobre la salud y la economía pueden ser devastadores. En el seminario de hoy vamos a ver una pequeña introducción de qué es AINIA como centro tecnológico, los conceptos y ejemplos de riesgos emergentes, elementos de un sistema de evaluación de riesgos emergentes y preguntas y respuestas relacionadas con el seminario. Las preguntas las podéis realizar durante la exposición y al final de la misma, y las respuestas pues las realizaremos cuando termine la exposición. AINIA es un centro tecnológico constituido en 1987 como asociación privada sin fines lucrativos. Con unos 30 años de experiencia, actualmente 200 personas trabajamos en el centro a través de la innovación, con más de 700 empresas asociadas y 1.300 clientes. La misión de AINIA es aportar valor y cooperar con empresas liderando la innovación y el desarrollo tecnológico de una manera sostenible. En AINIA somos especialistas en alimentación y salud, en diseño y producción industrial, en sostenibilidad, en mercado y bienes de consumo y en calidad y seguridad alimentaria, donde trabajamos en sistemas de análisis de riesgos emergentes. En cuanto al concepto de riesgo emergente, en el año 2007, el Comité Científico de la EFSA, de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, definió riesgo emergente para la salud humana, animal y o vegetal como un riesgo derivado de un peligro nuevo asociado a una exposición significativa o un peligro ya conocido con una exposición nueva o aumentada y o con una sensibilidad creciente. Como vemos, las palabras claves de la definición de riesgo emergente es que el peligro no es conocido, es nuevo, o que la exposición es nueva o aumentada a dicho peligro. Como conceptos relacionados con la definición de riesgo emergente, podemos hablar de conceptos de peligro, peligro como agente biológico, químico o físico presente en un alimento que puede causar un efecto adverso para la salud o el medio ambiente. Como peligros químicos tenemos sustancias o productos que pueden ser tóxicas y como tóxicas pueden ser cancerígenas, genotóxicas, disruptores endocrinos, etc. A nivel de impacto ambiental pueden ser persistentes en el medio ambiente y bioacumulables en seres vivos. Como peligros biológicos podemos hablar de exposición a microorganismos que pueden dar lugar a enfermedades en humanos, animales o vegetales. Como concepto de riesgo, hablamos de la combinación de la probabilidad de que se manifieste un peligro por su impacto o consecuencia de su efecto que puede ser sobre la salud, generando enfermedades, el medio ambiente, impacto ambiental e impactos económicos. Y el concepto de exposición a un peligro, por ejemplo químico, podría ser la estimación de la ingesta diaria de un determinado contaminante. La ingesta dependiente de los hábitos de consumo.
y de las distintas poblaciones que pueden constituir el área de estudio. La evaluación de riesgos es uno de los 3 componentes del análisis de riesgos en el que deben de basarse las políticas de seguridad alimentaria, que constan de la evaluación del riesgo, con componentes de asesoramiento científico y análisis de datos, la gestión del riesgo, reglamentación y control, y la comunicación del riesgo. La evaluación del riesgo es la determinación de los efectos adversos para la salud o el medio ambiente que pueden producirse como consecuencia de la exposición a peligros de origen alimentario. Si el peligro es nuevo o varía la exposición, estaremos hablando de riesgos emergentes. Cuando hablamos de riesgos emergentes, un factor importante es la relación temporal del riesgo emergente, es decir, el riesgo puede manifestarse en un horizonte a corto, medio o largo plazo. Es decir, cuando conocemos o hemos evaluado un riesgo emergente, este puede ser que se manifieste a corto, por ejemplo, menos de un año, a medio plazo, entre 1 y 5 años, o a largo plazo, por ejemplo, a más de 5 años. A nivel europeo, la identificación de riesgos emergentes se hace a través de la red de intercambio de riesgos emergentes EREN. Esta red fue establecida en mayo de 2010 e incluye expertos de los Estados miembros de la Unión Europea y de los países candidatos a incorporarse a ella. También se incluyen organizaciones internacionales como la OIE, la OMS y la FAO. Esta red tiene como misión el intercambio de datos, metodologías y lecciones aprendidas sobre riesgos emergentes. En la red participan delegados de 21 países miembros de la Unión Europea y de Suiza y Noruega. Estos miembros están designados por el Comité de la EFSA, de los candidatos y observadores de la Comisión Europea, de la OMS y de la FAO. Los miembros y observadores de la red se reúnen físicamente 2 o 3 veces al año, habitualmente en la sede de EFSA en Parma y una vez en un país de la Unión Europea. Los temas emergentes discutidos son una selección de riesgos potenciales de interés para EFSA y los países miembros. Los temas suelen plantearse como resultado de los sistemas de vigilancia de seguridad alimentaria y de sanidad animal y vegetal, y de la identificación de peligros por parte de los países miembros y de EFSA. Estos temas se presentan en un modelo estándar diseñado por la Unidad de Riesgos Emergentes de EFSA y aparecen publicados anualmente en un report técnico en el que se describen los riesgos identificados por EFSA anualmente. Bien, en este gráfico vemos cómo evoluciona en el tiempo un riesgo de seguridad alimentaria relacionado con la salud del consumidor o el medio ambiente. Vemos que en un principio esta evolución en el tiempo se inicia con trabajos científicos relacionados con riesgos, peligros y exposición. Estos artículos científicos son publicados en revistas internacionales y en ellos se determinan nuevos riesgos potenciales, se identifican nuevos peligros, nuevas exposiciones y todo ello está de alguna manera relacionado con el inicio de la identificación del riesgo emergente. Después, con el tiempo, la Comisión Europea, vistas a los estudios realizados, solicita una opinión de EFSA sobre determinado riesgo y EFSA genera una opinión sobre el riesgo. Lo que hace es una evaluación del riesgo
y determina el valor o la caracterización del riesgo en función de la probabilidad y el impacto. Por último, si ese riesgo no es aceptable para la población, es de alguna manera desarrollado e implantado requisitos legales que gestionan ese riesgo y también la comunicación del riesgo. Entonces, bueno, pues un poco el tiempo en el que hay una ausencia de control del riesgo puede generar impactos ambientales o riesgos para la salud. Son desde un principio donde se empiezan a hacer o realizar trabajos científicos relacionados con el riesgo y hasta que se desarrolla o implantan requisitos legales en el cual ya se controla el riesgo. Es decir, hay un tiempo en que hay ausencia de control y se puede generar impacto ambiental o existen riesgos para la salud del consumidor. Como ejemplo de riesgos emergentes, vamos a ver un caso práctico de las sustancias perfluoroalquiladas, generalmente llamadas PFAS. Las sustancias perfluoroalquiladas son un grupo de compuestos químicamente sintetizados que tienen un amplio uso a nivel industrial y de consumo. Se utilizan en revestimientos, por ejemplo en productos de papel, aptos para el contacto con alimentos, en espumas extintoras, etc. Debido a su amplio uso, se han detectado estas sustancias en el medio ambiente, en peces, aves y mamíferos. En 2010, estas sustancias se incluyeron en el anexo B del Convenio de Estocolmo, lo cual da lugar a tener un uso restringido y una lista definida de aplicaciones. Estas sustancias tienen efectos toxicológicos, un amplio espectro, entre los que destaca, por ejemplo, la hepatotoxicidad, la toxicidad en el desarrollo y el comportamiento, inmunotoxicidad, toxicidad en la reproducción y en el pulmón, efectos hormonales, así como potencial genotóxico y carcinogénico. En un estudio de riesgos emergentes realizado por ENIA en 2014 sobre estas sustancias, se concluía que el riesgo por la exposición a las sustancias perfluoroalquiladas afecta tanto al medio ambiente como a las personas en general. Estos compuestos tienen una gran persistencia y son bioacumulables. La exposición continuada a dichos compuestos podía causar daños sobre la salud y los estudios realizados a animales demuestran que estos compuestos son tóxicos. En esas fechas no se tenía suficientemente claro el nivel de exposición a los PFAS que tienen las personas en la Unión Europea. Y según la evaluación que realizó EFSA en 2012, se confirmaba que era poco probable que la exposición dietética a PFAS superara los límites de riesgo establecidos para la salud. En 2018, EFSA reevaluó el riesgo de los PFAS en alimentos y estableció una nueva ingesta semanal tolerable, tanto para los PFOS como para los PFOA. Según el estudio de exposición actual de la población de la UE a estos productos, a los PFAS, una proporción elevada de dicha población sobrepasa los niveles de seguridad propuestos de ingesta semanal tolerable, lo cual supone un riesgo para la salud de la población. Se estima que la máxima exposición de los consumidores se debe principalmente al consumo de pescado, carne, productos de la carne, huevos y productos derivados del huevo. Como consecuencia de los resultados obtenidos en la evaluación de PFAS realizada por EFSA en 2018, Dinamarca tiene previsto en 2020 prohibir todos los PFAS utilizados en envases de papel y cartón para alimentos. Como resumen, hasta la fecha no existe una legislación armonizada en la Unión Europea para el control de los PFAS en agua, alimentos y materiales en contacto con alimentos. Si bien actualmente las sustancias PFAS han quedado incluidas en la propuesta de revisión de la Directiva Europea del Agua, dado que son
contaminantes antropogénicos tóxicos y muy persistentes y afectan especialmente al medio acuático. Estas sustancias serán controladas seguramente a través de la directiva y a medio plazo quedarán reguladas a un nivel individual y total. Como concepto de riesgo emergente vamos a revisar este esquema en el que vemos que generalmente se inicia con una señal débil en la que se detecta un nuevo peligro que no se conocía. Esta señal se puede ir amplificando con el tiempo y si es detectada se evalúa y tenemos un riesgo controlado. A veces estas señales, digamos, emergentes, potencialmente relacionadas con riesgos emergentes, no son identificadas o evaluadas y generan un incidente, y este incidente puede de alguna manera amplificarse y generar crisis alimentarias y económicas. Como ejemplo, el que estamos viendo de los PFAS, en paralelo a la Unión Europea, en Estados Unidos también ha habido un impacto por dichos productos. Estos productos también se han utilizado de forma extendida en el uso industrial y han sido utilizados de una forma indiscriminada. Actualmente hay mapeos de contaminación de PFAS en Estados Unidos, por ejemplo, en el ejemplo este que ponemos aquí, se están detectando en 49 estados, en 1582 sitios de puntos de contaminación. Actualmente hay unas 17 compañías demandadas, entre las que se encuentra DuPont o 3M, por el uso y el vertido de estas sustancias al medio ambiente, que generar un impacto de contaminación en suelos y en aguas. Y bueno, estos productos generalmente se les llama productos químicos para siempre, es decir, por su persistencia en el medio ambiente. Estas compañías actualmente, DuPont o 3M, pues están viendo un poco cómo gestionar esta crisis generada por los PFAS y bueno, pues se les plantea la limpieza y la depuración o la bioremediación de la contaminación generada por estos PFAS a nivel nacional. Bueno, esto se puede reflejar también a corto plazo, medio plazo en la Unión Europea y bueno, pues visualizar el impacto que han generado estas sustancias en su uso y su vertido al medio ambiente. Entonces, como vemos, pues realmente la gestión de los riesgos emergentes es importante porque si no se gestionan, generan incidentes y esos incidentes se amplifican y generan crisis. La identificación de señales a través de determinar qué nuevos peligros se están generando en el tiempo, evaluarlos y controlarlos es una de los objetivos de un sistema de evaluación de riesgos emergentes. Bien, ahora vamos a ver cómo nosotros, como NAINIA, evaluamos los riesgos emergentes. Bien. La evaluación la hacemos a través de un sistema de evaluación de riesgos emergentes. Esta evaluación de riesgos emergentes consta de una serie de fases que se integran en un flujo de actividades. Las fases de evaluación del riesgo emergente son iguales que las fases de evaluación de riesgos. La identificación del peligro, en la que se identifican señales de agentes
biológicos, químicos y físicos capaces de causar un efecto potencial sobre la salud o el medio ambiente, la caracterización del peligro, la evaluación cualitativa o cuantitativa de la naturaleza de los efectos adversos, la determinación de la exposición, la evaluación cualitativa o cuantitativa de la probabilidad de ingestión o exposición a agentes biológicos, químicos y físicos a través de alimentos o de exposición al medio ambiente. Y la caracterización del riesgo, como la determinación de la estimación cualitativa o cuantitativa, incluidas las incertidumbres, de la probabilidad de aparición del riesgo y la gravedad de efectos adversos conocidos o potenciales para una población dada, sobre la base de la identificación del peligro, la caracterización del mismo y la evaluación de la exposición. El flujo de actividades se inicia con la focalización inicial en función del alcance de los objetivos y de los recursos para desarrollar el sistema, la selección de palabras claves, la selección de fuentes de búsqueda, la ejecución de la búsqueda de señales de riesgo, el filtrado inicial de estas señales de riesgo potenciales, la validación por expertos de estas señales de riesgos potenciales y, para las señales validadas, el desarrollo de escenarios y la evaluación, que incluye la evaluación de riesgos potenciales. Estos riesgos emergentes relacionados con la actividad de la empresa se plasman en un informe de riesgos emergentes que incluyen una matriz de riesgos emergentes relacionada con la gravedad de los mismos. Bien, ¿cómo puedo identificar nuevos peligros y exposiciones? Pues como hemos comentado antes en el diagrama este de flujo, lo primero es seleccionar y combinar palabras claves relacionadas. O sea, las palabras claves relacionadas con el producto, los tipos de producto, materias primas, peligros, palabras relacionadas con los peligros, tanto químicos como microbiológicos, y los efectos, palabras claves relacionadas con los efectos sobre la salud o el medio ambiente. También se incluimos palabras relacionadas con novedad, como emergente, nuevo, etc. Se ha visto que hay una relación entre producto, peligro y efecto, por lo que si aparece producto y peligro, generalmente habrá un efecto relacionado con la salud o el medio ambiente, y esto se relaciona para buscar las palabras claves en una serie de fuentes de información seleccionadas en las que podemos encontrar tanto revistas y portales especializados en artículos científicos, información de control nacional, de control oficial, opiniones de expertos, legislación, incluso en proyectos de I+D, donde buscaremos esta serie de palabras clave y en el momento que sean localizadas serán de alguna manera filtradas y archivadas en una base de datos. Esa información en AINIA la generamos a través de una herramienta informática desarrollada por AINIA, el Food Risk Scan, en el cual incluimos las palabras claves, se identifican las bases de datos y hay un buscador automatizado que sistemáticamente va
barriendo esta base de datos y seleccionando aquellos artículos científicos o información que incluyen las palabras claves y las combinaciones que quiero obtener. ¿Qué obtenemos en la búsqueda? Bueno, pues la búsqueda de señales potenciales, en la primera filtración, obtenemos muchas señales no relacionadas con riesgos emergentes. O sea, aparece mucho ruido. Y algunas de las señales sí que están relacionadas con riesgos potenciales. O sea, hay una filtración inicial en la que se descartan las que no tienen nada que ver con las que sí que tienen una relación con riesgos potenciales. Las señales que tienen que ver con riesgos potenciales se revisan y validan. Pueden ser señales, por ejemplo, de opinión científica de EFSA, de opiniones de la PFR alemana o artículos científicos relacionados con los PFAS en contaminación de aguas. Las señales identificadas nos preguntamos si tienen o pueden tener un efecto nocivo inmediato o a largo plazo sobre el medio ambiente o su diversidad biológica. Si constituyen o pueden constituir un peligro para el medio ambiente del que depende la vida o constituyen o pueden constituir un peligro para la salud humana. Si la evaluación es que sí, pues se desarrolla un escenario de riesgos emergentes. Bien, los escenarios de riesgos emergentes es un documento en el que se identifica la señal inicial donde se ha visto que hay un riesgo potencial. Se determina el horizonte de cuándo puede manifestarse este escenario, en este caso, por ejemplo, medio plazo de 1 a 5 años, los sectores agroalimentarios implicados y se hace una descripción del riesgo potencial en cuanto a contexto, causa, fuente, naturaleza, etc. Se caracteriza el peligro o amenaza relacionado, la naturaleza y vulnerabilidad del área afectada, se describe la incertidumbre o la variabilidad relacionada con el riesgo potencial, es decir, en definitiva, se lleva a cabo una caracterización del peligro, la determinación de la exposición y la caracterización del riesgo en este escenario. Una vez desarrollado el escenario, se puede evaluar la importancia del riesgo a través de la probabilidad y el impacto. Por ejemplo, para un escenario relacionado con el consumo de alimentos y complementos alimenticios con fosfatos, con un horizonte a medio plazo de 1 a 5 años, bueno, pues se puede decir que tiene una importancia de 15 porque hay una probabilidad de 5, o sea, la probabilidad va de 5 muy probable, 3 moderadamente probable y poco nada probable, o sea, muy probable de que se manifieste ese riesgo a medio plazo, y el impacto que genera ese riesgo también es un impacto alto 5, un impacto moderado 3 y un impacto bajo 1. Todos esos impactos se evalúan tanto en personas, en sanidad, impacto ambiental e impacto económico. Se evalúa este impacto, se hace una medida de los impactos, 5 más 3 más 1, 9, la medida es 3, por la probabilidad de ocurrencia da una importancia de 15. Bien, con el conjunto de escenarios generamos una matriz de escenarios de riesgos emergentes, cuyo objetivo es ver de forma gráfica el ranking de importancia de estos escenarios, es decir, los escenarios para una importancia mayor o menor en función de la probabilidad del impacto que tengan,
estarán comprendidos entre 0 y 25. 0 sería el mínimo y la importancia de 25 el máximo. Entonces, bueno, pues en función de la importancia como producto de la probabilidad del riesgo por el impacto, podemos priorizar qué riesgo puede ser más importante a la hora de desarrollar unas medidas preventivas y tenerlo en cuenta para la gestión. Esta parte de aquí, digamos, finalizaría lo que es la evaluación del riesgo con un ranking, ¿no?, de importancia de riesgos potenciales que pueden impactar en mi actividad. Y pasamos ya a otra fase de análisis de riesgos que incluye lo que es la gestión de riesgo emergente. Es una actividad muy importante porque es la que de alguna manera nos lleva a planificar actividades de gestión relacionadas con el riesgo y prevenir o minimizar o mitigar el impacto del riesgo emergente, con un plan de gestión de riesgos en el que incluyo qué voy a hacer, quién lo va a hacer, cómo se va a hacer o cuándo se va a hacer. Determinamos una serie de acciones en función de la importancia del riesgo para su control. Pues aquí termina la exposición del seminario. Muchas gracias por su atención y ahora comenzamos a contestar las preguntas que han ido presentando durante la exposición o ahora durante la fase de contestación de preguntas. Muchas gracias. Buenos días de nuevo. En primer lugar, agradeceros la atención al webinar que hemos desarrollado sobre riesgos emergentes y ahora vamos a pasar a abrir un turno para las preguntas y cuestiones que nos queráis plantear en relación con esta temática. La primera pregunta que nos plantean hace referencia a la cuestión sobre el control de productos o partidas que puedan estar en mal estado y qué se hace en relación a esto, qué se puede hacer. Vamos a ver, aquí hay que tener en cuenta que desde el punto de vista de lo que es el concepto de los riesgos emergentes, ni la Unión Europea ni otros países como tales tienen un sistema específico para estas situaciones. Lo que se asemeja o a lo que podemos relacionar esta cuestión es con los sistemas de alerta rápida. Por ejemplo, en la Unión Europea nos tendríamos que referir al RAS, el sistema de alerta rápida para alimentos y piensos, y a nivel internacional podrían tener en cuenta, por ejemplo, lo que es el sistema Infosana. Veo que también nos están preguntando sobre los aceites minerales como un riesgo emergente y si se va a definir algún límite. En este tipo de cuestiones, en este tipo de sustancias, hay que tener en cuenta que la Unión Europea va evaluando permanentemente todos estos riesgos a través de los trabajos científicos que hace la EFSA, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, y en función de los resultados que se obtienen, esto contribuye a que se modifique o se pueda modificar en un futuro la legislación. En este caso concreto, tendríamos que remitir o tener en cuenta los posibles cambios que se den en el reglamento 1881 del 2006, que es el de contaminantes en productos alimenticios. Vamos a ver. También nos hacen una pregunta sobre los riesgos emergentes siempre se identifican en función de los temas internacionales y poco conocidos. Nuevas crisis, por ejemplo, en RAS, nueva legislación en procesos de desarrollo, etcétera. Bueno, efectivamente debemos tener en cuenta que es algo connatural al concepto de riesgo emergente, el hecho de que siempre va a ser una situación no prevista y una situación
que hasta este momento no se había dado, y de ahí que se afronte desde ese punto de vista y con ese tipo de sistemas. Tener en cuenta eso. Luego, están comentando aquí también, veo que en el RAS nos hacen mención a que aparecen alertas, pero no ejemplos claros de riesgos emergentes. Sí, esto lo podemos relacionar con la primera de las preguntas que nos hacían, en la que, como les decía, no hay un sistema como tal de riesgos emergentes y, por lo tanto, en el sistema de alerta rápido para piensos y alimentos no vamos a encontrar una caracterización de un determinado episodio, una determinada situación como un riesgo emergente. Para ello es más probable que la caracterización de ese modo la veamos desde el punto de vista, por ejemplo, de los trabajos científicos que hace EFSA. Pero en el sistema de alerta rápido lo que vamos a ver son alertas. Vamos a ver. También, bueno, esta pregunta yo creo que es una pregunta más para el compañero Vicente Martínez, en referencia aquí, que si la metodología está integrada en este software que comentábamos más allá de Food Risk Scan. Vicente, ¿te parece? Sí, bueno, en Food Risk Scan generalmente lo que se gestiona es digamos, la señal, la acción de señales, la búsqueda de señales, la recopilación y el almacenamiento, la revisión, la generación de los escenarios y lo que es la cuantificación de riesgo se hace fuera de la base, que es que se puede volcar luego el escenario en la misma base para poderlo tener como un documento. Otras preguntas que habéis hecho en cuanto a que si el EREM o OMS o la OMS habían identificado el COVID como riesgo. Bueno, pues comentaros que en principio yo no tengo información relacionada con que eso se haya llevado a cabo. Yo creo que no, pero seguro tampoco lo puedo comentar. En cuanto a que sigan habido proyectos internacionales, y hay proyectos internacionales que se han trabajado y están trabajando en temas de coronavirus y temas de reservorios, familias de coronavirus que pueden saltar a seres humanos, eso pues sí hay bastantes proyectos que han estado en marcha y están en marcha y evaluando riesgos emergentes relacionados también. Comentaros que, bueno, a finales de 2019 hubo un congreso en Estados Unidos de un foro de expertos en el que se planteaba un escenario de coronavirus y se tomaban medidas preventivas frente a este virus, ¿no? Otra pregunta. A ver, sí, el tema de la valoración para ver digamos, el índice de importancia de un riesgo emergente, sí que hay bueno, habéis visto una metodología, realmente se sigue siendo la misma, es decir, en cuanto a evaluar una vez que has hecho el escenario y has caracterizado el riesgo, determinar si es la probabilidad de que se manifieste ese riesgo puede ser alto, bajo, medio o 5, 3, 1 y la probabilidad y el impacto, que la importancia por mucho mayor, menor o medio, 5, 3, 1 igual. Y nosotros evaluamos impactos relacionados con salud, con medio ambiente y económico. La media de estos impactos multiplicada por la probabilidad es lo que nos da la importancia. Aquí veo también que nos planteáis una cuestión en relación a si las empresas alimentarias están obligadas a tener un plan de gestión de riesgos emergentes o es conveniente que lo tengan. Bueno, aquí debemos tener en cuenta, por una parte, que un plan de gestión de riesgos emergentes como tal no es algo que desde el punto de vista de la regulación alimentaria esté previsto. Ahora, podemos entender que gran parte de los aspectos que hemos estado tratando y que se tratan en todas las actividades sobre riesgos emergentes son aspectos que están conectados con todos los sistemas de gestión para el control de los riesgos, en una palabra, para todas las cuestiones vinculadas
al autocontrol dentro de la empresa. Por lo tanto, la conveniencia o no de disponer de este tipo de sistemas, yo siempre abogo por que sí que es conveniente, teniendo en cuenta que el disponer de una sistemática, de un trabajo en el que se identifiquen los potenciales riesgos emergentes en el ámbito de la seguridad alimentaria, nos va a poner en una posición más ventajosa, tanto en cuanto a la hora de conocer posibles situaciones que se pueden dar y que podrían afectar a nuestra actividad agroalimentaria, como a la hora también de planificar nuestra estrategia de desarrollo de nuestras actividades. Una palabra, es una manera también de avanzarnos a las situaciones que se pueden dar. Nos preguntáis también, por otra parte, si hay que consultar alguna fuente para obtener información de riesgos emergentes y si recomendamos alguna en especial. Bueno, aquí yo os voy a dar dos vías. Obviamente, por un lado, no puedo por menos que deciros, oye, poneros en contacto con nosotros y podremos ver cómo podemos ayudaros en materia de riesgos emergentes para daros apoyo y colaborar en esta actividad. Y por otra parte, yo también, francamente, os recomendaría que leáis el informe que sobre riesgos emergentes publica una vez al año la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, EFSA, que publica con un retraso, bueno, más o menos de medio año aproximadamente, es decir, en este primer semestre creo que ya se publicó el de 2019, entonces ahí también podéis tener una visión general un poco en esta parte de cómo EFSA ha visto toda la parte sobre riesgos emergentes. Y ahora le paso bueno, alguna que he ido recopilando el tema de aceite mineral, no sé si lo has comentado. No, en cuanto a aceite mineral, sí, nosotros lo teníamos considerado como un riesgo emergente. A día de hoy sabemos que se está recopilando información de aceite minerales en alimentos a través de EFSA. Se va a lanzar una revisión digamos, de información relacionada con toxicología, epidemiología, analítica de estos productos. Y bueno, cuando empieza con esto de recopilación de datos es para hacer luego una evaluación y seguramente yo pienso que a medio o largo plazo sí que va a haber un control oficial de estos productos, ¿no? En cuanto a si el tema de fuentes que estaba comentando José María, de riesgos emergentes, bueno, podéis ver lo que estábamos viendo, el tema este del informe que hace anualmente, también la evaluación de riesgos que hace EFSA, puede dar una idea. Hay fuentes también como BFR, la alemana, que también deja pues, a veces información relacionada y sobre todo, como hemos visto, la identificación inicial de señales de riesgo es una información que viene en artículos científicos. Entonces, una revisión de artículos científicos en base de datos como Scopus pues, o PubMed os puede dar mucha información si hacéis una búsqueda selectiva con palabras claves, que digamos sería la información primaria donde se visualiza cuando un riesgo emergente se identifica por primera vez, ¿no? En tema de COVID, si eres o no riesgo emergente, es decir, bueno, o sea, en principio ahora yo creo que la mayoría de expertos en relación con alimentación no lo relacionan con alimentos, es decir, no es digamos, una contaminación que de un alimento se genere el virus o pueda crecer en él. Sí que puede haber una contaminación cruzada, pero bueno, eso en principio no se está teniendo en cuenta, digamos, como un riesgo en seguridad alimentaria. El tema de si lo voy a tener en cuenta o no en mi sistema de seguridad alimentaria, bueno, también hay un impacto que lo vimos en el anterior webinar de que posiblemente sí que hay una tendencia relacionada con fraude y riesgo emergente relacionado con COVID, que puedan aparecer nuevos fraudes. Bueno, pues eso también podemos tenerlo en el sistema y considerarlo, ¿no? ¿Más preguntas? Sí, nos comentáis aquí que repitamos las fuentes de riesgos emergentes, las que os comentábamos tanto Vicente como yo. Por una parte, todo el trabajo que hace EFSA, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria,
ahí podéis consultar el informe anual y también evaluaciones de riesgo que hace EFSA. Es decir, EFSA en este sentido es una fuente muy interesante a la hora de tener esa información. Por otra parte, también nos ha mencionado Vicente la información que puede venir de la BfR, que es una entidad alemana que trabaja en todas estas cuestiones sobre riesgos emergentes vinculados a la seguridad alimentaria. Y también, muy importante, el hecho de acceder o consultar bases de datos científicas tipo Scopus, por ejemplo, pero en las que lo que se debe tratar de hacer es un trabajo en el que se haga una búsqueda muy dirigida en función del tipo de situaciones que queramos valorar, porque el germen o el inicio de la mayor parte de las situaciones que acaban identificándose como un riesgo emergente, al final está en publicaciones científicas, en trabajo científico, que es la punta de lanza de estos temas, porque que nos pueda llegar esta información por otras vías o por otros medios, eso significará que con anterioridad ya ha habido trabajos desde el punto de vista científico. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Sí, sí Vicente. Luego, una pregunta que es: ¿cuándo un riesgo deja de considerarse como emergente? Bueno, habéis visto un poco en la presentación la definición de riesgo emergente, que era un nuevo peligro relacionado también con una exposición nueva al peligro. Bueno, también había una gráfica en la que se veía que toda la evaluación del riesgo emergente estaba relacionada con el tiempo. Es decir, cuando para nosotros deja de ser riesgo emergente cuando digamos, el riesgo está controlado a nivel principalmente oficialmente, ¿no? Cuando aparece una legislación y un control de ese producto, de ese tóxico, se ponen unos valores límites y, bueno, pues eso en ese momento ya deja de ser emergente porque ya está controlado, ¿no? Nos hacen aquí, nos trasladáis también una pregunta, en este caso en relación a una auditoría de la IFS en la que el auditor os insistió en el tema del sistema de autocontrol que había que valorar el riesgo de contaminación del producto por coronavirus. Pero en marzo EFSA indicó, como todos sabemos, que los alimentos no eran susceptibles de ser una vía de contagio. ¿Cómo deberíamos tratar este tema? Bueno, en relación con este tipo de cuestiones y todo lo que está vinculado con las auditorías que se hacen respecto a protocolos voluntarios tipo IFS, BRC o cualquier otro de los que se utilizan en la industria alimentaria, hay que tener en cuenta que a la hora de identificar o valorar una situación como un riesgo de contaminación para nuestro producto, nosotros como operador alimentario somos quien mejor conocemos nuestro producto y en su caso tendremos que argumentar o defender ante el auditor la conveniencia o no de que tenga que ser así. O sea, en este supuesto de la pregunta que se plantea, yo coincido con lo que EFSA indicaba y habría que haberle argumentado en este caso al auditor que no había una relación factible, ni siquiera remota, en que se pudiera transmitir el coronavirus por vía alimentaria, con lo cual ahí veo que el riesgo... Bueno, hoy justo, creo que ayer había una información relacionada con China, con Pekín, que había aparecido un brote y lo relacionan con salmón. En principio se ha paralizado la venta de salmón y, bueno, pues se pensaba que es una exportación que llegaba allí y venía contaminada con el virus. Yo creo que eso hay que confirmarlo y, bueno, tampoco tomaría esa información como relevante de momento. Sí, pero en principio, como decimos, todos los indicios y todo lo que las distintas autoridades, vamos a decir, que en el ámbito científico han ido indicando en las últimas semanas, meses, hace pensar que no existe de momento, no está aprobada esa relación. También nos preguntáis aquí por la percepción que tiene la industria del control oficial que realizan las autoridades competentes en sus instalaciones. Se considera que este control está adaptado a la realidad. Bueno, tenemos que entender en este caso, la pregunta es mucho más amplia que el tema que nos ocupa hoy aquí y lo tendríamos que relacionar en este caso desde el punto de vista español con el Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria y los distintos programas que en este plan se
se establecen para controlar por parte de la autoridad competente las distintas cuestiones en las instalaciones de la industria agroalimentaria. En principio, entiendo que el plan está adaptado a la realidad de la actividad agroalimentaria y además se maneja habitualmente con unos criterios de flexibilidad que tienen en cuenta también las distintas características de las instalaciones. Pero, como digo, es una cuestión que excede con mucho la temática de lo que nos ocupa hoy. Luego comentaba también el tema del diestradiol en plásticos alimentarios. En principio no me suena como riesgo emergente, pero bueno, lo podía revisar y comentarlo, pues lo podríamos comentar. Si estáis interesados, me ponéis un correo y lo vemos. En cuanto a las metodologías para la identificación de riesgos emergentes, bueno, habéis visto, yo conozco dos, la que hemos expuesto nosotros, que nos funciona y bueno, pues es una metodología relacionada con identificación de señales, el desarrollo de escenarios y la evaluación del escenario, ¿no? También hay otras, como la que también he puesto ejemplo del grupo ERESTE, de anualmente se reúnen los expertos y bueno, también por criterios de expertos se puede generar información o conocimiento y de ahí determinar cuáles son o no son riesgos emergentes y poner medidas preventivas. Ellos pues se reúnen con los Estados miembros, la OMS, también va gente de EFSA y cada uno de ellos pues, lleva una serie de riesgos que consideran emergentes y se ponen en común y ahí pues se seleccionan los que son. La información la tenéis también pública en los informes anuales, ¿no? Luego también nos comentáis aquí, todas las cuestiones que planteáis es el hecho de que adaptar los sistemas de gestión del riesgo a los riesgos emergentes no debe ser una tarea fácil. Efectivamente, es algo complicado porque estamos hablando de incorporar dentro de los sistemas de gestión que en principio están pensados y concebidos para valorar situaciones del día a día y que el operador alimentario conoce perfectamente la operativa y cómo se desarrollan, para incorporar, como digo, en estos sistemas situaciones que no existen y que se trata de que sobre la base de la información que se pueda recabar, pues se puede llegar a inferir que existen esos potenciales riesgos que en un corto, medio o largo plazo pueden ser una situación real. Desde ese punto de vista es complicado, pero que sea complicado no quiere decir que no sea posible. Nosotros, con la actividad que desarrollamos en nuestra línea de riesgos emergentes, vemos que eso es perfectamente posible, contando pues, con los medios, con el apoyo adecuado, se pueden desarrollar los sistemas y dentro de nuestros sistemas de gestión, pues tener la parte correspondiente al área de riesgos emergentes. Entonces, desde ese punto de vista, yo lo que os animo es a quien tenga un interés en esta materia, se ponga en contacto con nosotros y pues, podamos comentarlo y podamos tratar de ayudarles. Veo también, en relación a una de las preguntas que habéis hecho con anterioridad, que el auditor de la IFS puso la no conformidad. Bueno, aquí, con los auditores y las normas, esto es como, entre comillas, con la Iglesia hemos topado. Se trata de que en cada caso defendamos nuestros intereses de la mejor manera posible y justificándolo y argumentándolo adecuadamente para que si entendemos que algo no procede, pues que no proceda. Y un poco más puedo decir en ese punto. No sé, Vicente, ¿tenías alguna...? No, en principio yo creo que más o menos contestado a las preguntas. Bien, perfecto. Yo solamente me queda por comentaros un par de cuestiones. En primer lugar, como os he dicho antes, reiteraros nuestro agradecimiento por la atención que habéis prestado y por el interés que habéis mostrado en este tema. Por otro lado, ponernos a vuestra disposición para aquellas cuestiones o dudas que con posterioridad al webinar os puedan surgir e indicaros que en plazo de los próximos días
trataremos de que os llegue el enlace del webinar para que dispongáis de esta información para cuando queráis poder verla con más tranquilidad. Y nada más agradeceros vuestros comentarios al respecto. Y veo una última pregunta que he visto llegar ahora. Creo que la no conformidad puede ir también al envase, ¿no? Al producto en sí. Efectivamente, claro, es una cuestión que habría que valorar en cada caso. Si estamos hablando de que sea un riesgo en relación con el producto en sí o si el riesgo pudiera estar relacionado con esa superficie de contacto que supone el envase. Nada más, simplemente lo dicho, agradeceros la atención y espero poder veros en los próximos webinars que planteemos sobre esta temática o alguna otra de las que planteamos desde AENIA. Por mi parte también agradeceros el asistir al webinar, que espero que haya sido de vuestro interés y habéis sacado pues eso, algunas conclusiones para luego implementar en vuestra empresa o en vuestro trabajo y nada, como comentaba José María, estamos abiertos a cualquier consulta o comentario relacionado con la temática. Muchas gracias.